¿Qué es pensar? Bueno, para mí pensar es problematizar. Pensar es leer. ¿No? Lo puedo decir al leer. Leer es pensar, no, para mí pensar es leer. Pero no es leer solo textos, es leer los textos y los contextos, es escuchar las gramáticas, es problematizar, es perder el tiempo, ¿no? A mí muchas veces me pasó que en muchas instituciones me dijeron, no pienses, hacé. Y yo decía, no, porque en realidad pensar es otra forma del hacer. ¿No? Ahí también es dicotómico, ¿por qué pensar o hacer? Si el pensar es una forma del hacer, si el hacer es otra forma del pensamiento, ¿no? Para mí es leer. Si yo tuviera que decir, podría decir problematizar, podría decir, ahora, pensar es leer el tiempo, es leer nuestros espacios, es leer los territorios, es leer las gramáticas, es no repetir. A mí hay algo que me preocupa mucho es, por ejemplo, ¿no? Tal autor dijo, no, yo ya sé lo que dijo el autor, ¿qué decís vos de lo que dijo? Yo sé lo que dijo Q. Ahora, ¿qué decimos nosotros de lo que dijo Q ya hace tantos años? ¿No? Este segundo trabajo es pensar, ¿no? Viste que hay una imagen que es la frase hecha, ¿no? ¿Cómo frases hechas? Frases por hacer, frases por inventar, frases por crear. Y para mí es no repetir, básicamente pensar en no repetir. ¿No es? Mira, este año se cumplen 250 años del natalicio de Simón Rodríguez. Y a mí, yo ya no tengo ganas de decir lo que dijo Rodríguez, yo tengo ganas de hacer algún trabajo sobre lo que dijo Rodríguez. Creo que eso es pensar, hacer un trabajo sobre lo que alguien pensó hace 200 años. Ahora, repetir, ¿no? Yo a veces me gusta decir, bueno, comparto con tal autor esta idea y se equivocó en esto, pero no por pretenciosa, sino que se equivocó porque leyó en su momento y nosotros no podíamos leer. No es un intento de pretensión, pero cuando Jauretche habla de la colonización pedagógica dice la chapa. Y para mí la colonización no es la chapa, ¿no? La colonización es a veces la base o el fundamento de un montón de otras cosas. Entonces, yo no estoy diciendo que Jauretche se equivocó, lo que estoy leyendo es la chapa y la colonización. Entonces, no es como decir, hoy no podés decir esto es una chapa, ¿no? Pensar es eso, es el trabajar, creo, trabajar sobre los textos, sobre las gramáticas, y yo creo que uno lo que intenta hacer es eso, trabajar sobre otros autores, pero sobre lo que ellos escribieron, no sobre otros autores, trabajar sobre sus textos, sobre sus ideas, sobre sus conceptos y al mismo tiempo inventar conceptos, inventar ideas. Viste que el sistema educativo define hacia adentro. Los que están afuera a veces ni siquiera tienen palabras. El sistema educativo tiene claridad de que sus destinatarios se denominan alumnos. Los que están afuera no tienen nombre. Recién nombraste algunos, dicen desertores. Otros ni siquiera les ponen nombre. No. El sistema se nombra a sí mismo. Sí. ¿Cuáles son las otras cosas que no enuncia el sistema educativo? Bueno, una de lo que yo sé, digo, tampoco no es que soy experta en estos temas, pero una cosa que no enuncia el sistema educativo es que primero el concepto de sistema. ¿No? Para mí no es un sistema, la educación, la pedagogía no es un sistema. ¿No? Después otra cosa que no pronuncia es que está fragmentado. Y para mí eso es un problema, ¿no? Porque supongamos que hubiera un sistema, sería un sistema singular y plural a la vez, pero no puede haber un sistema donde esto es inicial, esto es primaria, y como si no hubiera vasos comunicantes, vínculos. Ahí como, creo que hay cierta cuota de litigio en pensar la fragmentación. Aparte, yo pensaba superior, ¿no? ¿Cómo uno va a repetir? Anísio Teixeira, así, pedagogo, dices educación superior. ¿Superior a qué? Claro, mira, yo no lo veo. Claro, pero ¿viste? Otra digo que podría pensar la gramática, escuelas normales. ¿Viste? Entonces, las otras que son. No, claro, ¿viste? Pero está montado sobre una gramática colonialista, colonial, que me parece que. Bueno. Cuando yo dejé de hacerlo, pero en un momento juntaba las frases de la crueldad, ¿no? Entonces, la letra con sangre no entra, este pibe no le da la cabeza, esto, ¿no? Escuela normal, digo, hay toda una gramática de la crueldad. Y también el término, este es el disparador, sí. Las preguntas, disparadora, ese es como que estaba en la guerra. Sí, claro, sí. Prendamos el cañón, ¿viste? para pasar el PowerPoint, es como que esa tecnología bélica, ¿no? Sí. Que es contraria al tema de la
ternura. Sí. Bueno, Kuhn hablaba de ese término parecido al pensar, que sería trenzar y destrenzar, ¿no? Trenzar y destrenzar. Pero ¿qué trenzamos y qué destrenzamos, digamos, no? Y o sea, una pedagogía, digamos, que sea... y ni siquiera hablamos de colonialidad, sino podemos hablar de que antipensante, o no piensa lo que dice, lo que hace, ¿no? Sí, y ahí lo que vos traes es interesante. Pensar es hacer y deshacer, ¿no? Digo, pensar es hacer y deshacer al mismo tiempo, ¿no? Reinterpretar, Claro, interpretar de sí, nuevo, sí, volver a... Sí. Nosotros, uno podría pensar cuáles son las metáforas, ¿no? Pedagógicas de la crueldad. Hay una que yo siempre planteo, que es cuando uno va a la cancha, viste que alguien dice humille, maestro, ¿no? Dibuje. Claro, la otra es dibuje. Nosotros con algunos amigos y amigas, cuando nos pasa algo que tenemos que ir, dibuje, maestro. Claro. Ahora, humille, Pero maestro. ese dibujar es humillar, también es dibujar. Claro, pero el humille, ¿no? ¿Por qué el humillar? Digo, aparte maestro, humille, ¿no? Ese vínculo del maestro con el humillar. Digo, nosotros estamos como nombrando sin pensar, sin problematizar eso. Pero a ver, volviendo a la lógica, ¿por qué no hay que ser cruel? ¿Por qué no hay que ser cruel? Y yo creo que si vos sos cruel, te volvés cruel contra vos mismo. Yo creo, esto es una creencia, yo creo que el odio se te vuelve en contra, la crueldad se te vuelve en contra, la inhumanidad se te vuelve en contra. Yo tal vez parezca ingenua, no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, si yo humanizo, me voy humanizando, si yo deshumanizo, me estoy deshumanizando. Cuando Martín tenía 17, 18 años cuando lo encarcelaron, y cuando salió de la cárcel dijo, yo no aprendí a odiar. Pero aparte, fíjate la figura, yo no aprendí a odiar, es decir, que odiar se aprende, se enseña. Y él dijo, ¿saben por qué no aprendió a odiar? Porque si yo odiaba, iba a estar más encarcelado de lo que aún estaba, ¿no? Entonces, el odio como una encerrona, en tiempos de odios desatados, pensar en tiempos de odio desatados hay que pensar en odio. Para mí hay que pensar eso. Bueno, en Levinas, que escribe en tiempos de inhumanizaciones, de inhumanidad, Levinas dice, no alcanza con odiar al otro, sino que el otro tiene que ser testimonio de que es odiado, ¿no? Cuando hablamos de testimonio, decimos testimonios de existencia, de supervivencia, no, testimoniar que uno es... yo creo que el odio tiene que ser pensado, problematizado. Yo, ¿sabes lo que digo? Más allá de que suene ingenuo o no, yo pregunto si desde el odio pensamos mejor o peor. Ahora, si pensamos peor, no estamos pensando, entonces a mí no me interesa la crueldad ni el odio. Pero una de las cosas que tiene la crueldad, Martí, el texto que hace en Nuestra América, es desde Estados Unidos, sí. 1891. Sí, ¿qué hicimos posteriormente? La subdivisión. América del Norte, sí. ¿No? América Central, Latinoamérica. La crueldad lo que tiene es la división. Y en esa práctica de dividirnos, lo emotivo se desprende, lo mitológico se fue, claro, y continúa lo ritual. Digo, y el odio se va como conformando porque está afuera, ya con el otro no tenemos algo que compartimos. Y la educación, la pedagogía es compartir algo. Sí, y aparte, fíjate que vos dijiste el odio se va conformando, va tomando forma y se va conformando con seguir siendo odiador. A mí el tema del odio yo lo pienso a partir de otras lecturas y de otras personas que lo pensaron también, pero pensándolo desde el hoy. El odio se aprende, el odio se enseña, el odio se profetiza, ¿no? Digo, pensando en Jauretche. Yo lo que planteo es, a mí no me inviten a odiar. Si me van a invitar a odiar, mejor no me inviten, porque la verdad no tengo ganas de odiar, no me interesa. Puedo siempre que planteo estos temas alguien me pregunta, pero vos no odiás, y yo, viste, en general lo que les devuelvo como pregunta es, ¿vos pensás mejor desde el odio? Porque si pensás mejor, vamos para adelante. Ahora, si no pensás mejor, porque en realidad te atascás en el rumiar del odio, me parece que ahí tenemos un tema complejo. Pero si existe la narrativa, no existe el odio. Porque la narrativa es en comunidad. Claro. Sí. El odio existe cuando ya uno se refugia solo. Sí. El otro ya es alguien que amenaza. Sí, yo creo que a ver, en lugares donde hay buen vivir o estado de bienestar, el odio se apacigua, en comunidades el odio se apacigua. Tampoco digo que no tengamos la pasión, esa es una pasión, es humana y nosotros somos humanos y humanos. Ahora,
tal vez ese odio se apacigüe, se ponga en otro lado más creativo, tal vez se sublime, ¿no? Yo lo que creo es que cuando uno construye, crea, inventa derechos, deseos, y yo digo derechos y deseos porque no creo solo en los derechos, no tenés tiempo para odiar, porque tenés que inventar, crear, viste, para mí eso es como... Yo tengo ganas de seguir leyendo, no tengo ganas de rumiar, sí, porque me parece que no... Por supuesto que entiendo que hay que dar respuestas políticas, pedagógicas, pero como para mí la pedagogía es una gran ética y política, pensar el odio también desde la ética, ¿no? ¿Qué tiene que ver la eticidad, el rostro del otro? A mí siempre me gusta nombrar las figuras de Levinas. Levinas dice que la otredad es el pobre, el huérfano, el extranjero y la viuda. Narrativas bíblicas, ¿no? Entonces, vos decías los mitos, y sí, claro, el mito de origen, ¿no? Yo siempre digo los orígenes del mito, el mito de la propiedad privada, la propiedad del ser, digo, ahí todo como una gramática, las narrativas bíblicas, que tienen que ver con las igualdades, las libertades, para mí son bienvenidas, ¿no? Ahora, las narrativas religiosas que tienen que ver con el odio, bueno, no, ahí tienen que ver con el odio y no con una narración que tendrá que ver con las otredades, ¿no? Una cosa que no quiero dejar de decir, nuestros pensadores leyeron a Levinas y por supuesto agrandaron la idea de la otredad, ¿no? Ya no son solo esas narrativas bíblicas, sino que son las mujeres, los afrodescendientes, los pueblos originarios. Uno podría pensar la Pachamama, y me parece que lo que hicieron algunos pensadores nuestros fue leer a Levinas y leerlo desde el sur. Entonces yo reivindico la lectura desde el sur, porque desde el sur nosotros creamos subversiones, ¿no? Entonces me parece que no es que vos decís, no voy a leer a tal, porque esa versión neurocentrada es lo que uno cuestiona, pero uno no cuestiona. Tal autor pensó en un contexto, en un tiempo, en un espacio, ¿no? ¿Cómo leemos nosotros desde el sur esas propuestas, esas lecturas, esas reflexiones? Y me parece que lo que hace interesante a las pensadoras y a los pensadores del sur es que leen, piensan, hacen y deshacen del sur, ¿no? El sur como una territorialidad geográfica, geopolítica, simbólica, pedagógica. Antes de la última ronda, si ustedes me preguntan, ¿qué estás trabajando? Viste que no trabaja así como yo. Lo que estoy trabajando ahora, en realidad, desde hace un tiempo, es el concepto de sureñas. Porque me parece que hay que repensar las imágenes, las lecturas, las propuestas de un montón de compañeras del sur. Cuando digo del sur no digo solo del sur de nuestra América, sino también estoy pensando en el África. Y me parece que sureñas son no solo pedagogas, por eso digo, yo no me quedo con el campo solo. Sureñas puede ser una pintora, sureña puede ser, bueno, para mí Evita fue sureña. Entonces este año leí los textos de Evita, pues además con la excusa de los 100 años del natalicio volvimos a leer Evita. Leo Gabriela Mistral, me encontré narrativas semejantes en Gabriela Mistral y Evita con respecto a lo político, a lo pedagógico. Ando con sureñas, pero ando ahí, de repente, viste, en el medio surgen otras lecturas. En algún momento, para poder soportar el neoliberalismo, volví a Levinas, pero tiene que ver con cómo soportás el neoliberalismo, el neocolonialismo, y dije, bueno, leí de nuevo a Buber, que también encontré el tú y el yo, viste, desde otro lugar, pero como... Por eso no es que, viste, yo digo, este es mi tema, pero sí me interesa mucho la lectura de las compañeras del sur, y con lo que les propuse, y a su vez tengo compañeros y compañeras que están leyendo a Kusch, entonces vuelvo a leer a Kusch, pero sí, si yo tuviera que decir cuál es mi proyecto, en este momento son las sureñas. Y ahí hace rato hablábamos del tema del año nuevo, para el mundo andino, el Inti Raymi, pero como está demasiado centrado, o sea, eso está muy centrado, pero el descentramiento, y que eso es lo que hacían los pueblos antiguos, era que todos los pueblos y las culturas que están al sur, ¿no? Del Ecuador, no solamente americanos, sino de los otros continentes,
celebraban el Año Nuevo en tiempo de invierno, como se celebra en los países del norte. Por eso seguramente el tema de vivir en el sur tiene una profunda connotación de sentidos y de lo humano y también de lo no humano, ¿no? Por eso quería, si podría ampliar una cuestión no solamente geográfica, ¿no? La cuestión también, sino también geopolítica y también existencial, si se quiere. Podría es que para mí es existencial, porque en la pedagogía del oprimido, cuando Freire cita a Scheller, ¿viste? ¿Cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Yo siempre planteo qué es estar siendo, le digo en términos de profesora, ¿no? Pero ¿qué es estar siendo una profesora bajo la Cruz del Sur? Eso es una pregunta. Entonces, la respuesta es existencial, ¿no? O quiénes estamos siendo bajo la Cruz del Sur. Me parece que ahí lo territorial no es solo geográfico, comparto, es geopolítico, es geocultural, como diría Kush, ¿no? La geocultura. Yo me animo, ¿viste? Invento. Entonces digo, yo planteo geonarrativas, ¿no? Como geonarrativas desde el sur, geonarrativas del sur. A mí me gusta mucho jugar con ser sur, ser desde el sur, ¿no? Me parece que ahí sí para mí es existencial, ¿no? Estos territorios, cuando yo digo territorios no es solo geográfico, son los territorios del pensar, del sentir. Yo creo que el sur viste que hay como una idea de que el sur es donde uno piensa, donde pisan los pies. Para mí es desde donde pisan los pies hasta el cielo. Claro, porque si no, sería como demasiado terrenal. Y para mí las pedagogías tienen algo de eso. Claro, no es de pensar el sur, sino desde el sur. Claro. Sí, ahí en Cuya aparece la Cruz del Sur. Y viste que en América Profunda él pone chacana en general. Y bueno, eso también le llaman la yacana, que es la llama negra, que es, digamos, que tiene que ver con la Vía Láctea, que es el río donde cruzan los ancestros, ¿sí? Que es como que cruzan a otras dimensiones. Y esa chacana, que Kush se llama olla de maíz y olla de maleza, que es como que también hay una cuestión metafísica ahí, porque no solamente están en lo fasto y lo nefasto, sino el destino de lo humano que puede devenir nefasto, ¿no? Es genial eso, y está como la cruz del sur. O sea que ese es un cosmos, digamos, que a nosotros nos hace, creo que nos sirve para pensarnos a nosotros mismos, ese dibujo de Santa Cruz. El otro día, cuando las abuelas hablaron de la restitución, yo me quedé pensando en el concepto de restitución, porque es algo que también compartimos como concepto desde diferentes cosmovisiones, ¿no? Para mí sí es la gramática. Yo ayer le decía a las pibas y los pibes, si los pueblos originarios dicen restitución, si las abuelas, digo, esos no son conceptos que son casualidades, son pensar desde el sur, problematizar desde el sur. Y yo siempre digo, desde el suelo hasta el cielo, pero no solo pensar y desear y sentir, porque lo dicotómico sería, viste, colonialismo es dicotómico, pensar o sentir, razón o... a mí siempre me gusta problematizar que cuando uno habla de la razón dice tenés razón, como si fuera una posesión, vos tenés razón, ¿no? Y uno lo dice, porque además no puede andar no diciendo, porque no podría hablar si estuviera todo el tiempo de tener, pero tenés razón, ¿no? Como si fuera una posesión la razón. Entonces me parece que ahí, entonces yo digo desde el suelo hasta el cielo, porque si no es como pensar donde pisan los pies, sí, pero pensar los deseos donde también. Por eso a mí me parece que nosotros desde la gramática, yo la puedo llamar con el permiso de ustedes liberal, es el derecho a la educación, y yo digo, y el deseo a la educación, y el deseo a conocer, no es solo el derecho a conocer, o el derecho a tener derechos, es el deseo a conocer, el deseo a reconocer, ¿no? Me parece que ahí hay como, para mí, digo, básicamente es existencial. Y retomando lo que vos planteabas, uno no solo existe, sino que reexiste en comunidad, y si no reexistís en comunidad, no existís, ¿no? Digo, me parece que la idea de reexistencia son comunitarias, están siendo comunitarias, uno no podría resistir a esto en forma individual. Para mí el individuo no existe, es una invención liberal, pero yo creo en los singulares, en las singularidades, pero si no te voy a decir, ¿uno individualmente podría soportar esto? No podría. Entonces
en las aulas, leyendo. Cuando uno, yo siempre digo que cuando uno lee, no lee solo, lee todas las lecturas de ese autor o de ese autor. Entonces, por eso la búsqueda de la cita al pie. ¿Quién leyó este hombre para pensar esas cosas maravillosas que no? Entonces, sí, para mí es básicamente existencial, ¿no? Es un trayecto que planteamos desde el suelo hasta el cielo, Sí. es un trayecto, es el trayecto que va, digamos, de como la educación que calma, por un lado, dice Kush, ¿no? Sí. El hambre de pan Del pan a la divinidad. y hambre de sentido. El hambre de sentido, y la educación es la que calma el hambre de sentido, ¿no? Así en el sentido medio kushiano, digamos. Es un trayecto. Ese trayecto que ha sido cortado, por supuesto, para estas pedagogías liberales, esta pedagogía, la gran pedagogía, ¿no? La pedagogía en general, me acuerdo yo cuando era chico hace mucho tiempo. Sí. A mí, viste, cuando uno escribe aparecen cosas. Entonces, una vuelta que estaba escribiendo sobre la pulcritud, se me apareció como un mandato sepulcros, y quedó sepulcros, ¿no? La pulcritud como sepulcros, ¿no? Y los edientos se me mezclaron con sedientos. Entonces, ¿sedientos de qué? ¿No? Sedientos de justicia, sedientos de libertades, ¿no? Pero esas cosas, a mí me fascina eso en la escritura. Vos escribí y, ¿no? Me gusta cómo se arman esas cosas que no son, ¿viste? No las pensaste, las vas escribiendo y aparece. Entonces, esa idea de pulcritud pensada de lo sepulcral, y la otra que tiene que ver con estas cuestiones cuando son las necrológicas. Necrologos, ¿no? Un logo muerto. Si no hay otros logos, si no hay otros ceros, si no hay otros mitos, el logos está muerto. Entonces, bueno. La verdad que un encanto conocerte, gracias por la generosidad. Viste que el lenguaje, yo estoy muy atento a las palabras y es algo que juego permanentemente. Entonces, nuestro lenguaje tiene gracias, otro lenguaje no tiene gracias, tiene libre, ¿no? Y la gracia es algo que nos reconocemos, pero la gracia tiene como escalones y tiene generosidad y tiene reciprocidad. Digo, vale la pena que a partir de lo que generamos como vínculo podamos pensar otras cuestiones. Y disculpad si en algunos momentos exigimos el pensar, ¿no? El por qué, ¿no? Nosotros queremos que en las entrevistas generemos esa posibilidad, ¿no? Que es no reiterar, sino ni siquiera buscar fundamentos. Bueno, tampoco es un acierto fuerte, es animarse, es ese riesgo de pensar. La verdad que gracias, si en algún momento, digo porque hay que decir las cosas para que sucedan, podemos empezar a pensar muchas de las palabras. Yo acá cuando entrego el acta docente, tengo que definir a los alumnos regulares o libres. Y yo les pongo a todos libres. No tiene sentido que sean regulares. Digo, si la educación lo que tiene que buscar es que sean libres. Y me lo devuelven, me dicen, no, profesor. Digo, estemos atentos a las palabras porque ahí hay muchas cosas. Claro, sí. Muchas gracias. No, gracias.